Buenas noches con todos. Am, Espero que hayan tenido una buena semana. El día de hoy toca BitMask. De hecho, toda esta semana deberíamos cubrir el tema de BitMask. Así que tanto hoy como mañana vamos a verlo. Hoy vamos a analizar algunos conceptos básicos. Mañana vamos a ver una técnica particular que permite BitMask y entre comillas es una optimización de fuerza bruta, ¿no? O sea, permite hacer fuerza bruta de una manera relativamente rápida en comparación a lo que uno podría pensar si es que no tuviera en conocimiento la técnica. Entre otras noticias, al final sí voy a ser juez en el e-Extreme de este año. Voy a proponer, bueno, ya he enviado un problema, me lo han aceptado, solamente me falta terminar de desarrollarlo, pero ya tengo el visto bueno, así que probablemente se enfrenten a uno de los problemas que yo proponga. Está interesante, fuera del sílabo de las mentorías, de hecho, así que probablemente tengan que practicar por su cuenta aparte si quieren llegar a resolverlo. Bueno, sin más por agregar, vamos empezando el tema de hoy. BitMask. A ver, BitMask como tal es una técnica en donde se suele representar un conjunto de objetos, de manera que cada objeto puede tener un estado definido, usando bases numéricas. ¿A qué me refiero con bases numéricas? Bueno, ustedes saben que la base que todos usamos para las operaciones aritméticas es la base decimal, ¿no? Eso quiere decir que esta suma, por ejemplo, de 123,14 daría 137. Sin embargo, eso es porque nuestra base es decimal. Si nosotros cambiáramos de base, suponiendo base 5, este resultado de 137 ya no sería 137. Tendría que ser 142, ¿no? Pero esto estaría en base 5. Y técnicamente, un número en una determinada base, eh, podríamos verlo justamente como una especie de polinomio, como habíamos visto en el algoritmo de Karatsuba para multiplicar polinomios. Algo muy similar se da en una base, ¿no? Porque si nosotros tenemos, por así decirlo, bueno, el A0 tendría que ser el menor orden, ¿no? Asumamos que es AN-1, AN-2, hasta un A0, y todo esto va a ser un número en base B. Esto numéricamente es igual a la siguiente sumatoria, desde igual a 0 hasta n-1 de a sub i multiplicado por b elevado a la i. Ahora, ¿por qué técnicamente quiero ver esto como una base numérica cualquiera? Porque no siempre las bases que se usen van a ser binarias, como vamos a ver ahora en BitMask. Van a existir algunos casos en los que van a necesitar máscaras ternarias, es decir, en base 3, cuaternarias en base 4, etcétera, ¿no? Así que la técnica como tal es generalizar, es general, no es particularmente base 2. Ahora, que las operaciones implementadas en los lenguajes permitan que la base 2 siempre se pueda ejecutar de manera más eficiente es otra cosa. Y por eso lo ideal es usar base 2. Porque bueno, en base 3, por ejemplo,
tendríamos que estar usando la operación módulo y la operación división, cosa que no nos gusta demasiado, ya que técnicamente estas operaciones, si bien es cierto, son o de uno, su constante es un poquito pesada. O sea, tanto sacar módulo como dividir dos enteros debería pesar mucho más que, por ejemplo, multiplicar dos enteros. Entonces, técnicamente lo que propone Bitmask es que vamos a representar, si es que, por ejemplo, ¿no? Si tenemos un conjunto S de una cantidad n de elementos, supongamos E1, E2, hasta En, y como había mencionado, cada uno de los elementos tiene una cantidad de estados posible. Supongamos que el E1 puede tener hasta K1 estados, E2 hasta K2 y así, ¿no? Hasta Kn, el último. Una manera sencilla de representar los estados de este conjunto podría ser el asociarlos a una posición en un número. Es decir, si si por ejemplo el objeto 1 va a estar en un estado S1, el objeto EI en general se va al estado SI, vamos a plantear que esto sea equivalente a un número. Y dicho número va a ser la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, o como siempre menciono cuando uno trabaja con Bitmask, siempre es ideal asociar eh, indexado en cero para tener de 0 a n menos 1. De esta manera nuestro conjunto va a ser hasta de 0 a n menos 1. Vamos a plantear lo siguiente, ¿no? Deberíamos tener algo como s sub i multiplicado por una base elevado a la i. Ahora, esta base tranquilamente puede ser el máximo de los k sub i's más 1, para que siempre se tengan todos esos estados posibles. De hecho, ni siquiera es necesario este más 1. Nos basta con el máximo, porque nosotros podríamos decir, bueno, tenemos k sub 0 estados y esos estados van a estar desde el 0 hasta el k sub 0 menos 1. El K1 va a tener también K1 estados, va a estar desde el 0 hasta el K1 menos 1 y así consecutivamente. Entonces, si yo defino este B como el máximo, este número, o en todo caso la representación de estados, va a ser único. O bueno, la representación de estados va a ser única. Y eso es lo que nos importa. Porque si yo tuviera dos números diferentes que representaran al mismo estado, probablemente tendría algunos problemas, ¿no? Porque al momento de operar no sabría qué hacer, porque no sé exactamente a dónde ir. Si tengo dos opciones, tendría que decir, bueno, ¿cuál de las dos es la ideal? Entonces ahí surgen ciertos problemas, ¿no? Más que todo problemas de diseño. En implementación no debería afectar tanto, pero en diseño sí se va a liar un poco, ¿no? Por el contrario, si esta representación es única, yo ya sé qué significa cada una de ellas. De esta manera, bueno, los estados o los posibles números podrían estar entre, bueno, vamos a ponerle este n mayúscula, y por lo tanto eso estaría entre 0 y, bueno, sería b elevado a la n menos 1. No, b elevado a la n, ¿no? Y eso sería menor estricto. Porque n va a ser un número en base b de longitud n. Recordemos que un número en cualquier base de longitud n siempre es menor estricto que la base elevada a dicha potencia.
no es muy complicado de notar, de analizarlo. Pero esto es lo que nos importa. Entonces, hasta acá queda claro el concepto, porque esto es solamente un concepto. Esto en práctica obviamente se ve muy, muy turbio por el hecho de que si el B es un poquito grande y el N es un poquito más grande, no debería poder ser ejecutable en los tiempos usuales, ¿no? Que son de 1, 2, 3 segundos. Si, por ejemplo, el B fuera 3 y el N fuera, no sé, 30, es más, fuese 20 o 25, no sé, ahí no podría terminar de ejecutarse en un segundo, por ejemplo. Pero por lo pronto, ¿queda claro o desean que repita alguna parte? Am, entonces, ¿está todo claro? Pasamos a la siguiente parte. Bueno, si no hay objeciones, pasamos a la siguiente parte. Ahora sí vamos a ver directamente la técnica de bitmask, ya que, bueno, ¿no? Bitmask sí se refiere a base binaria. B es igual a 2. Esto también implica que los elementos solo tienen dos posibles estados. Lo cual lo hace mucho más flexible, ¿no? Bueno, más flexible no, lo hace más fácil de intentar analizar. Es como decir, bueno, si no estás en uno, estás en el otro. Y ese tipo de dicotomías casi siempre son beneficiosas. Entonces, si nuestra base es 2, o sea, nuestra base es binaria, deberíamos, en primer lugar, entender cómo es que funcionan los números binarios en los lenguajes. Vamos a ver qué cosa es el complemento a 2. El complemento a 2 es un estándar de la IEEE para implementar números enteros en los diversos lenguajes que se puedan crear, ¿no? Am, ¿A qué se refiere el complemento a 2 como tal? Seguramente muchos cuando aprendieron a programar alguno de los lenguajes, particularmente C, C++, Java, esos tres particularmente, o los lenguajes que son fuertemente tipados, eh, seguro les dijeron, ¿saben qué chicos? Ustedes con un entero de 32 bits con signo pueden representar cualquier número entre el -2 a la 31 y el 2 a la 31 menos 1, ¿no? Ahí les dijeron, un integer, 32 bits, da este rango. Y seguramente les dijeron eso y habrán dicho,
¿Y por qué uno de los lados tiene -1 y el otro no? Pues justamente eso es una pregunta que yo personalmente me la hice cuando cuando me enseñaron C. Dice, ¿y por qué de un lado es -1 y el otro no? Porque se cuenta el cero. Justamente lo que propone el complemento a 2 es, bueno, en términos generales, lo que debemos considerar en primera instancia es que si nosotros tenemos b bits, para representar un entero siempre se toma un bit para el signo. Eso quiere decir que 0 es un número no negativo y el 1 es un número negativo. ¿Ok? Y justamente como dice Gabriel, el tema del signo hace que lo viemos al momento de representar el valor, entre comillas, del número en el resto de bits. Porque ciertamente si agarramos un bit para el signo, tenemos b menos un bits para el valor, ¿no? Para el valor numérico. Entonces, lo que dice el complemento 2 es, bueno, para valores mayores o iguales que 0, esos b menos un bits van a ser exactamente igual a como si fuese una representación binaria. Es decir, el valor de 3, o bueno, si nosotros tenemos 3, este va a ser igual, bueno, tenemos signo 0, varios ceros, y luego vamos a tener 1, 1. Si fuese 4, bueno, tenemos 0, tenemos varios ceros, 1, 0, 0. Como si fuese una base binaria simple, común y corriente. Pero para los valores negativos, ¿qué sucedería? Bueno, para los valores negativos, en primer lugar, tendríamos que empezar desde el -1, porque el 0 ya está contado en los no negativos. Eso quiere decir que tal vez podríamos desplazarlo, ¿no? Y bueno, en general lo que propone el complemento a 2 es que el valor numérico de -x, y bueno, lo voy a borrar para escribirlo y que se vea mejor, de -x, este es igual al valor de x menos 1 complemento. Por complemento me refiero a que los ceros se vuelven unos y los unos se vuelven ceros. Es como un flip, ¿no? Y esta relación, ¿qué es lo que señalaría? Que el valor de -1, en este caso x tendría que ser igual a 1, está relacionado con el valor de 1 menos 1, que es 0. El valor de -2 estaría relacionado con el valor de 2 menos 1, que es 1. Y así. Y nosotros podemos ir proyectando estas relaciones y llegar a que en el caso de los negativos sí podríamos representar el -2 a la b menos 1, porque este dependería del valor de 2 a la b menos 1 menos 1. Ok, voy a borrar esto que se ve feo. Y obviamente en este caso es el complemento. Y es justamente esa la razón por la cual el positivo, bueno, el no negativo tiene un límite menor que en el caso de los negativos, porque el no negativo tiene que contar el 0. En cambio, los negativos empiezan desde el 1 nomás. Entonces, por ejemplo, el valor del -1 es el valor del 0, que justamente son puros ceros, complemento. Eso implicaría que el valor del -1 son puros unos, ya que por ser un número negativo, su primer bit para el signo también es un 1. Recordemos que el 1 es para valores negativos, ¿no?
Es más, seguramente ustedes en algún código, al momento de resolver problemas, hayan visto el siguiente comando, hayan visto la siguiente línea de código, memset algo menos uno algo. Este menos uno es justamente una secuencia de puros unos. Y el memset rellena los arreglos o bueno, la memoria que se le haya designado cada 8 bits. Por lo tanto, el memset para que funcione como se desea solo puede ser usado en menos uno y en cero. El cero hace que todos los bits sean ceros y el menos uno hace que todos los bits sean unos. Por lo tanto, sea cual sea el tipo de dato que estés manejando, al final siempre van a ser puros unos y al final siempre va a representar el menos uno. Entonces, esto es el complemento a 2. Y vamos a usarlo más adelante para hacer algunos trucos que se pueden aplicar con las operaciones que vamos a ver en un rato también. Entonces, hasta acá, ¿todo claro? ¿Les pareció interesante lo que propone el complemento a 2? El memset otra vez. Ok, lo voy a explicar acá al costado. El comando memset lo que recibe es, bueno, ¿no? Una dirección a memoria, recibe un valor y recibe una longitud, por así decirlo. Y digo longitud porque es más fácil de captar así, no porque verdaderamente sea una longitud. Entonces, supongamos que este dir es un arreglo así largo. Es un arreglo de enteros. Supongamos que es un arreglo de enteros. ¿Eso qué quiere decir? Que cada bloque, o sea, cada elemento del arreglo son 32 bits. 32, 32 y así. Hasta el último. Qué bueno, voy a poner 32 abajito. Entonces, lo que hace el memset es recibir este valor y este valor lo va a plantear en un rango de 8 bits. O sea, lo va a asociar a 8 bits solamente. Y técnicamente lo que va a hacer el memset es rellenar los 4 bloques de 8 bits que hay en cada uno de los enteros que se designen, ¿no? Eso quiere decir que valor va a estar 4 veces, por ejemplo, acá. Valor, 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 y así. Y justamente para que uno pueda tener un resultado consistente, la única manera en la que si nosotros asignamos valor y el resultado final en cada elemento del arreglo también sea valor, solamente se puede cumplir con 0 o con -1, ya que esto rellena todo de ceros y el -1 rellena todo de unos. Y eso es. Por ejemplo, si nos vamos acá a implementación, voy a declarar un A de tamaño 10, por ejemplo. Meto memset A-1A, bueno, sería size of A. Y luego imprimo esos 10 elementos. Me debería botar varios -1s. Ah, bueno, está botando el id one. Ahora sí.
Acá está, varios menos unos. Sin embargo, si yo pusiera, y supongamos que yo todavía no sé que el memset funciona como acabo de decir, y digo, bueno, ¿qué pasa si yo quiero tener mi arreglo lleno de puros 2? Supongamos que yo quiero puros 2. Le pongo memset 2 size of A y, oh sorpresa, no nos ha rellenado de puros 2. Sin embargo, ¿qué pasa si yo lo que hago es imprimir algo como esto? 32 j más igual a 8. Bueno, sería val, ¿no? Digo val, lo multiplico por, lo tendría que multiplicar por 2 elevado a la 8. Y bueno, 2 elevado a la 8 es 256. 256, ¿no? Sí, 64 por 4, 256 ya. Y a val le tengo que sumar 2. Si yo imprimo este valor final, debería ser exactamente el mismo que estaría almacenado en cada uno de los elementos del arreglo A. Ahí está. Porque el 2 se ha impreso en cada bloque de 8 bits. No se imprime en los 32 de frente. ¿Quedó claro ahora sí, Gabriel? Y esto es algo que debería ser de interés de la mayoría, ya que, bueno, cuando lleguemos a programación dinámica, muchas veces van a tener que hacer memset -1 a la tabla en la que rellenen las respuestas para ahorrar memoria. Bueno, nos salimos un poco del tema principal, pero igual es importante saber esto. Y bueno, eso es todo respecto a complemento a 2 y bueno, el uso del memset justamente por cómo es que uno representa los valores no negativos y los valores negativos en los lenguajes, ¿no? Vamos a pasar ahora a nuestras mayores herramientas al momento de usar Bitmask. Porque ciertamente yo les puedo decir a ustedes, ¿sabes qué? Vamos a ver Bitmask. Bitmask te permite representar objetos que tienen a lo mucho dos estados diferentes y operar con ellos de ser posible o de ser necesario. Y ustedes automáticamente deberían preguntarme, ¿pero cómo los opero? Para ello existen un conjunto de operaciones que vamos a decirles operaciones sobre bits. Y podríamos decir que son como algunos grupitos, ¿no? En realidad podríamos decir que solamente son dos grupos. Que estas, la primera son las naturales, y yo les digo naturales no porque se llamen así, sino porque son simplemente naturales para mí. Y las operaciones bitwise. Entonces, vamos a ver primero las operaciones naturales. Primera operación natural, desplazamiento de bits. Uy, ¿qué pasó ahí? Desplazamiento de bits. Bueno, ¿a qué se refiere el desplazamiento de bits? Que nosotros podríamos tener una variable cualquiera, una variable x, que bueno, va a representar, ¿no? Supongamos no 0, 1, 0, 1, 0, lo que sea.
Y con el desplazamiento de bits, que puede ser hecho hacia la derecha o hacia la izquierda, nosotros podemos, por así decirlo, agarrar toda esta secuencia de bits y justamente los vamos a mover. Desplazamiento hacia la derecha, los movemos hacia la derecha. Desplazamiento hacia la izquierda, los movemos hacia la izquierda, colocando ceros en las posiciones que ciertamente no estaban cubiertas, ¿no? O sea, que no van a quedar cubiertas luego del desplazamiento. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que x es igual a 7. No, 7 no me gusta, vamos a decir 5. 7 es igual a 5. Eso quiere decir que su representación en base binaria es 1, 0, 1. Si yo agarro, y bueno, voy a denotar, o bueno, voy a dibujar con línea roja. Ahí está una línea roja. El límite, es decir, el orden 0 hacia la izquierda para los valores. Si yo muevo hacia la derecha, se usa el símbolo, o bueno, se usa el doble símbolo de mayor mayor, 1. Yo estaría agarrando estas posiciones y les estaría restando 1 a cada una. Eso quiere decir que estaría colocándolas así. 1, 0, 1. Sin embargo, hay algo que debemos recordar y es que en el caso de, al menos de C++, se debe cumplir la clausura en toda operación. Por lo tanto, si x era un entero o un long long o en general una variable que represente a un entero, este valor también va a tener que representar a un entero. Por lo tanto, este 1 que se ha quedado bueno, en el orden negativo va a desaparecer. Por lo tanto, x desplazado un bit hacia la derecha va a terminar siendo 2. No sería 2.5, como dije, porque tiene que ser un entero el resultado. Entonces, ¿qué podríamos decir del desplazamiento de bits hacia la derecha? Que es equivalente, x desplazado en k bits hacia la derecha es equivalente a la función piso de x entre 2 elevado a la k. Y ciertamente me refiero a la función piso porque cualquier parte fraccionaria que pueda existir simplemente se descarta. No se toma en consideración para redondear o algo por el estilo. La descartamos y ahí quedó. Y hay que tomar en cuenta que el desplazamiento de bits hacia la derecha o hacia la izquierda, que vamos a ver en un rato, ciertamente en ejecución es más rápido que una división, es más rápido que un producto, es más rápido que una suma. Porque en una suma tienes que estar considerando algunos otros factores, ¿no? En cambio, en desplazamiento de bits solamente agarras, lo mueves, listo. No hay mucho que analizar. Y por otro lado, el desplazamiento hacia la izquierda, como probablemente se imaginen, es lo contrario. Es decir, es x multiplicado por 2 elevado a la k. Así que si yo agarro en este mismo ejemplo y desplazo x un bit hacia la izquierda con este simbolito, tendría que darme 10, porque el resultado sería 1, 0, 1, 0. Como dije, estos tres son los bits originales del número. Si los muevo hacia la izquierda un bit, dije que aquellas posiciones en las que no hay, en las que no están los bits originales, se van a rellenar con 0. Así que tendríamos estas dos. Desplazamiento de bits hacia la derecha, que es división, y hacia la izquierda, que es multiplicación. Ahora, si lo queremos ver en práctica, bueno, podríamos decir, como habíamos visto, x es igual a 10, imprimimos x desplazado en 1,
y x desplazado en 1 también. Pero el primero, bueno, el x era 5, ¿no? La primera es hacia la derecha y la segunda es hacia la izquierda. 5, 2 y 10, ¿no? Como habíamos visto. También existe una operación extra, o sea, una operación más, que podríamos considerarla como natural, y es la operación de negación. La operación de negación lo que justamente hace es invertir cada bit. Es como lo que mencioné que era el complemento, ¿no? Habíamos visto acá en el complemento a 2. Este C es la operación negación. Entonces, si yo niego 5, debería tener unos en todas las posiciones, excepto en el orden 0 y el orden 2. Vamos a ver qué es lo que nos vota. Ciertamente este valor debería ser negativo, como acabamos de ver. -6, eso suena un poco raro. Pero eso en realidad tiene mucha lógica. ¿Por qué la negación de 5 tendría que ser 6? Porque habíamos visto que en la representación del valor, es decir, de los 31 bits restantes, el -6 era el complemento del 6 menos 1, que es 5. Así que simplemente estamos yéndonos a ese valor y como estamos negándolo, también le estamos sacando complemento. Así que corresponde. Y el símbolo negativo, justamente porque el símbolo, o bueno, el bit de signo en el 5 es 0, y si lo niegas, se vuelve 1. Así que tiene todo el sentido del mundo hacer esto. Negación de x me va a dar -x menos 1. O simplemente podríamos decirlo entre paréntesis, -x más 1, ¿no? Y de acá incluso podríamos sacar una propiedad en donde podemos despejar el x y sería negación de x más 1. Este es -x menos 1 pasa a sumar y se vuelve esto, ¿no? Y esas serían todas las operaciones naturales que se tienen. Desplazamiento de bits y negación. ¿Hasta acá queda todo claro? ¿Qué dicen los demás? ¿No sería -x menos 1? No, porque como dije, tienes negación de x es igual a -x menos 1, pero ese menos 1 al pasar al otro lado se vuelve más 1. Considera que en la segunda ecuación he puesto el -x al lado izquierdo, porque esa es otra relación. O sea, la original sí es como tú dices, que es negación de x es igual a -x menos 1. Pero esta propiedad de acá, o bueno, esta relación, esta ecuación, también es importante. Por eso la quería mencionar. Simplemente despejar -x de esto. Porque en lo que tú mencionas sería despejar negación de x. En el segundo estoy despejando -x. Tal vez si lo agrando un poco más. Acá está. Este símbolo es menos y esta es negación.
Entonces, vamos a pasar a las operaciones de tipo bitwise. ¿Qué les parece? Operaciones de tipo bitwise. ¿A qué se refiere el bitwise? Que técnicamente, por su mismo nombre, que se realizan bit por bit. Entonces, eso quiere decir que si yo tengo un entero A, supongamos que tengo un operador bitwise asterisco B, va a ser igual a justamente, eh, bueno, sería, asumiendo que, que ambos tienen la misma longitud, esto se puede asumir sin ningún tipo de problema, ya que si no se da el caso, el que tiene menor longitud se rellena con ceros, adelante, no pasa nada. Esto es equivalente a de k menos 1, algún operador bk menos 1, ak menos 2, algún operador bk menos 2, y así hasta a0, algún operador b0, en base 2, ¿no? A eso se refiere el bitwise, que se realiza bit por bit. Entonces, tal vez digan, ¿y a mí qué me interesa que se realice en bit por bit? O sea, ¿por qué me tendría que importar una operación que se realice bit por bit? Bueno, porque justamente las operaciones bitwise nos van a ayudar a representar operaciones sobre conjuntos. ¿Por qué? Porque si yo tengo las tres operaciones más clásicas que se puedan tener, suponiendo unión, intersección y diferencia simétrica, triangulito. Técnicamente, la unión es x que pertenece a A o x pertenece a B. Si nosotros consideráramos una máscara de bits en donde 0 signifique ausencia, es decir, x no pertenece a mi conjunto, y 1 justamente signifique lo contrario, que es presencia, es decir, que x sí pertenece a mi conjunto, esto técnicamente debería ser igual a qué cosa? Mi a sub i con b sub i y mi operador, ¿qué debería darme? Mi operador es igual al máximo. Porque si alguno de los dos es igual a 1, la respuesta es 1. Si los dos son 0, la respuesta es 0. Porque basta con que alguno de los dos sí lo tenga para que sí funcione. Y esto es igual al OR. Y su símbolo es una barrita. En el caso de la intersección, por ejemplo, ahora no me pregunta si es alguno de los dos. Acá tiene que ser a ambos al mismo tiempo. Entonces podríamos decir que el operador pasa de ser máximo a mínimo. Y esto es el bitwise AND, cuyo símbolo es un ampersand. Y por último, diferencia simétrica es que x solo pertenece a 1. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo AI, operador BI. Nuestro operador tendría que ser diferente. O sea, algo
un booleano que me dé 1 si son diferentes y 0 si son iguales. Y este es llamado XOR, que su simbolito es una especie de... Es el mismo símbolo que se suele usar para exponentes, para exponenciación. Ahora, qué es lo que suele pasar? Que estas funciones bitwise se pueden definir de diferentes maneras. O sea, que el OR sea máximo, que el AND sea mínimo, que el XOR sea diferente, puede también representarse de otras formas. Eso no lo voy a negar. Sin embargo, estas notaciones que he dado son más que todo por claridad, porque matemáticamente es mucho mejor, por ejemplo, en el caso del XOR, acá este diferente sería más bien suma módulo 2. Matemáticamente esto es más usado. Porque si nosotros tenemos dos valores que pueden ser o bien 0 o bien 1, si lo sumamos y le tomamos módulo 2, va a justo caber la coincidencia de que si son diferentes va a dar 1 y si son iguales, los dos ceros o los dos unos va a dar 0. Entonces, esto es lo principal para lo cual vamos a usar las operaciones bitwise, para representar operaciones sobre conjuntos. Entonces, si justamente por alguna razón yo quisiera decir, ¿no? Tengo un conjunto de valores y tengo otro conjunto de valores y yo quisiera tomar solo los valores que pertenecen al primer conjunto y que no pertenecen al segundo, podría hacer algunas operaciones entre ellos, ¿no? Usando las funciones bitwise, podríamos usar también los desplazamientos de bits, podríamos usar la negación y diferentes cosas. Pero por lo pronto, las herramientas ya están explicadas. Ya tenemos cómo se manejan las operaciones sobre conjuntos, ya tenemos cómo manejar los bits, los desplazamientos de bits y las negaciones. Entonces, hasta acá queda todo claro para comenzar a pasar a las operaciones tradicionales que se necesitan en BitMask. ¿Sí, Samuel? O, o no sé. No sé si querías hablar o fue mis clics o... Ok, ok. Bueno, entonces pasamos a las operaciones clásicas. ¿Qué les parece? Muy bien. Operaciones clásicas con BitMask. ¿Qué operaciones necesitaríamos saber implementar para poder decir, bueno, cualquier problema con BitMask debería depender solamente de mi diseño y ya no de mi implementación? Primero, comprobar si un bit está prendido. ¿Cómo comprobarían si el iésimo bit está prendido en una máscara de bits, en un entero? Como recomendación personal,
intenten analizarlo por conjuntos. ¿Cómo verifico si cómo podría verificar si un elemento X pertenece a algún conjunto? Como la intersección de un conjunto que solo contiene el elemento X. Claro, ¿no? Si un elemento X pertenece a un conjunto S, yo simplemente digo, bueno, la intersección del conjunto unitario que contiene X con S debería ser no vacía. Particularmente podríamos decir que debería ser igual al mismo elemento X, ¿no? O sea, el mismo conjunto que contiene solo el elemento X. ¿Y cómo podríamos plantear este elemento X si fuese el iésimo con un desplazamiento de bits, ¿no? Sería 1 desplazado y bits hacia la izquierda, ya que esto es equivalente a 2 elevado a la i. Y la intersección, ¿qué habíamos dicho que era intersección? Era bitwise AND. Eso quiere decir que este 2 elevado a la i tendríamos que hacerle bueno, en realidad el símbolo es ampersand. Ampersand y mi máscara. Y esto debería ser mayor que 0 o diferente de 0. O si está dentro de un if, lo dejamos como está. Porque recordemos que un entero, si lo casteamos a booleano, es 0 solo si el resultado es 0. En caso contrario es 1. No importa si es positivo o negativo. Si es diferente de 0 es 1. O sea, es true. Así que tendríamos esta operación ya definida. Una alternativa a esta expresión sería la siguiente. En vez de desplazar el 1 y bits hacia la izquierda, yo puedo desplazar el mask y bits hacia la derecha. De manera que podríamos plantear algo como esto. Porque es como si nosotros tuviéramos el 1 acá y bueno, la máscara y todo eso. Uno es como que desplazamos este hacia el lado izquierdo hasta llegar al iésimo. Y el otro es como que desplazamos la máscara hacia el lado derecho, cosa que tenemos acá el 1. Y este iésimo de acá ha pasado al bit 0, ¿no? Y bueno, este resultado solamente va a ser o bien 0 o bien 1, ¿no? Porque estamos sacando el ampersand a 1. Si son iguales, o bueno, si contiene el 1 va a ser 1. Si no lo contiene el 1 va a ser 0. Entonces en código sería bastante simple, ¿no? Suponiendo, vamos a poner check on, x, el bit 0, y el bit de orden 1. Solamente porque sé que el 0 está prendido y el 1 no. On, tendríamos mask, int i, y devolvemos mask desplazado en i, person 1, ¿no? Si nosotros ejecutáramos esto, debería darnos en el caso del 0, 1 y en el caso del 1, 0, ¿no? Acá está, 1 y 0. Porque recordemos que el 5 es 1, 0, 1, así que corresponde. ¿Qué otra operación podríamos considerar? Comprobar si el iésimo ya está aprendido y está check. O sea, verificar que uno pertenezca o no pertenezca. Una segunda operación sería
prender el 10º bit. Es decir, sería algo como insertar X en S. O hacer algo como esto, ¿no? Y bueno, justamente esto ya nos da toda la respuesta, ¿no? Simplemente tendríamos que hacer que la máscara sea igual a la máscara. Unión era bitwise OR, el elemento yésimo, y listo. Esto es. Ya que las operaciones bitwise, al igual que las aritméticas, pueden escribirse de manera acortada, podríamos decir, bueno, mask OR igual 1 desplazado y bits hacia la izquierda. Y este es el equivalente. El tercero sería que, bueno, si yo sé prender un bit, debería también saber apagar un bit, ¿no? Bueno, apagar un bit no, vamos a poner el 10º bit. En este caso, ¿cómo sería? ¿Cómo sería el equivalente a apagar un bit con conjuntos? Ese está un poco más complicado, ¿no? Les voy a dar un ratito para que lo piensen y de ahí me comentan que han concluido. Intersección de X complemento. Claro, ¿no? Porque técnicamente nosotros nos interesaría asignar este conjunto a justamente cualquier elemento posible debería mantenerse siempre y cuando no sea igual a X.
Entonces, X complemento justamente es eso, ¿no? Que tomas cualquier elemento posible excepto el X. Y si lo intersectas con S, debería darnos S sin dicho bit. Así que esto tendría que ser mask ampersand igual 1 desplazado y bits hacia la izquierda, negación. Y esto es general, ¿no? Porque si supiéramos que el bit está prendido, o sea, si el bit está prendido, pues sería equivalente a diferencia simétrica más bien. Y sería mask XOR igual 1 desplazado y bits hacia la izquierda. Solo por el hecho de que está prendido, ¿no? Si no estuviese prendido, la diferencia simétrica nos daría cualquier cosa. Pero si sí está prendido, entonces sí, pues, ¿no? Porque, bueno, están en ambos, así que el resultado final en la diferencia simétrica no debería estar. Y esas son las principales operaciones que deberíamos saber antes de poder aplicar BitMask sobre alguna solución a algún problema. De hecho, van a tener en el contest de este tema, que por cierto ya está en vivo. En los primeros, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4. En los primeros 4 problemas van a tener que aplicar, ¿no? Ese tipo de cosas. Tengan en cuenta los límites para saber qué tipo de variable usar. Solamente tengan cuidado con eso. Muy bien. Ahora sí, basta de cosas aburridas, vamos a ver aplicaciones del BitMask. Una aplicación muy directa es justamente un problema que vimos la clase anterior, el problema de la mochila. Porque justamente habíamos visto en el backtracking de dicho problema que cada elemento tiene la posibilidad de ser elegido o no ser elegido. Así que este problema es completamente equivalente a tomar algún subconjunto. Es decir, nuestra máscara debería ir desde 0 hasta 2 a la n menos 1, si tuviéramos n elementos, ¿no? Y de ahí tendríamos que usar las operaciones que hemos visto hace un rato, de verificar si un elemento está o no en un conjunto, para poder resolver este problema en tiempo O de 2 a la n por n, ya que el verificar cada elemento uno por uno nos tomaría O de n, ¿no? Sería algo más o menos así. For mask y luego for i igual a 0 hasta n menos 1 y podríamos usar no if check on, justamente mask i. Acá tendríamos que la suma, tendríamos que sumarle el peso de i y el precio, deberíamos sumarle b sub i. Y al final verificarnos si S es menor o igual que la capacidad, la respuesta es igual al máximo entre res y C, algo así. Acá decimos S es igual a C es igual a 0. Y más o menos esto, ¿no? Así que tenemos una aplicación bastante directa, pero vamos a ver en un rato si es que verdaderamente nos gusta, ¿no? Porque, bueno, ¿no? Suponiendo... Ah, teníamos el problema del ISO en la anterior, ¿no? Pero ahí no me conviene mucho usarlo. Ya vamos a hacer algo. Hacerlo así nomás. Vamos a poner bn.
Acá metemos el solve, n, cv. Y acá ponemos solve, n, int c, per int. Y justamente, ¿no? Vamos a iterar sobre cada subconjunto posible. Bueno, acá vamos a poner W y V, todo en mayúscula. Check on más I. W más igual. Supongamos que el B va a estar, que los pares van a ser peso valor, ¿ok? Second. Decimos si W es mayúscula es menor o igual que C mayúscula, es igual al máximo entre res y V mayúscula y devolvemos res, ¿no? Obviamente inicializamos el res en 0, lo cual nos da la idea de que podríamos ignorar el caso del conjunto vacío. Por lo tanto, más podríamos empezarlo desde 1 de manera directa. Y así tendríamos una posible solución, ¿no? A ver, si le damos, no sé, a 5, 1, 4, 1, 3. Bueno, me falta la capacidad, vamos a ponerle 4. 3, 1, vamos a ponerle 2, 5 y vamos a ponerle un 2, 0, no sé. Y por último un 6, 1. Acá cuánto debería darnos, debería darnos 5, ¿no? Los dos de tamaño 2. 8. Ah, claro, uno de tamaño 2 y uno de tamaño 1. Y más o menos tendríamos esta implementación, ¿no? Ahora, detalles de la implementación. Es decir, nos podríamos topar con algún tipo de sorpresa si es que el tiempo límite que le han asignado al problema es bastante ajustado, ¿no? Para evitar este tipo de cosas, podríamos hacer pequeñas optimizaciones, pero que en lo personal yo creo que son importantes solamente para evitar los time limit exceeded innecesarios, pero no he hecho un benchmarking en particular para ellos, solamente siento que sí deberían ser mejor, ¿no? Por ejemplo, este 2 a la n lo estaríamos operando, es decir, calculando cada vez que hacemos esta comparación. Para evitarlo, podríamos declarar un L dentro del mismo for para no declarar esta variable afuera y poner esta desigualdad. Esto hace exactamente lo mismo que lo que vimos hace un rato. La única diferencia es que ya no estamos calculando 2 a la n en cada iteración del for. Algo más, que podríamos simplemente evitar este bool check on, de hecho. Al menos para esta iteración en particular. Podríamos hacer algo similar acá y declarar una potencia de 2 que en cada iteración se multiplique por 2 y lo único que deberíamos poner acá sería if mask and p, porque este p ya es 2 elevado a la i. Y esto permite que el código no se vea más limpio tal vez, pero en ejecución siento que debería ser un poquito mejor. Obviamente con un ejemplo de tamaño 5 no se va a ver la diferencia, pero siento que con algún ejemplo de un tamaño mayor sí debería poder verse. A ver, déjenme poner algo de 20 elementos. Simplemente voy a repetir 3, 4 veces. 3, 4. Vamos a ver. Bueno, 0.07. Vamos a subirlo a 24. Lo que yo quiero es que vean cómo es la diferencia de rendimiento. Ok, 1.07.
¿Cómo sería con el check-on y sin las mejoras, o bueno, sin las aparentes mejoras que yo propongo? ¿Cuánto se toma esto? Sí. Bueno, es una diferencia de 5 décimas, no 5 centésimas, 6 centésimas que diga. No es tanta, pero si es que estamos muy, muy apretados en tiempo límite, sí podría ser significativo. Así que vamos a dejarlo de la segunda forma. Y de paso recuerden que mientras menos líneas de código sean, mejor, ¿no? Si podemos evitarnos el crear una función solo por el crear una variable acá interna en el for, mil veces hacer eso a estar tipeando líneas de más. Entonces, esta sería una primera versión del problema de la mochila. Entonces, les voy a enviar esto al chat del grupo para que lo vean de manera un poco más directa por su cuenta. Y ahora vamos a ver una forma en la que podríamos simplemente evitar algunas cositas de más. Problema de la mochila, más 1 en C++. Les he enviado. Ahora, antes de pasar a la siguiente parte, ¿queda todo claro con respecto a cómo estamos usando el bitmask en esta solución? ¿Quieren que explique alguna parte o no sé? Bueno, si no hay más preguntas, bueno, si no hay preguntas, vamos a pasar a la siguiente parte. Y la siguiente parte es un poquito fuerte. Bueno, no es fuerte en realidad, pero hay que estar un poco concentrados para poder entenderla. Y es el LSO. ¿Qué cosa significa el LSO? Least Significant One. Vamos a extender esto. ¿Qué cosa es el LSO? El LSO se puede definir de diferentes formas. Sin embargo, yo creo que la más adecuada es la siguiente. El LSO de X positivo, el LSO para un número que sea cero o negativo no está definido, ya que no tienen unos prendidos. O bueno, el cero no tiene unos prendidos, los negativos no nos interesan. Es igual a 2 a la k, tal que 2 a la k divide, no me acuerdo cómo era, no me acuerdo cómo se llamaba el término exacto. O bueno, divide a x y 2 a la k más 1 no divide a x. En pocas palabras, es la máxima potencia de 2 que divide a x. De esto se pueden sacar algunas propiedades. Por ejemplo, que x siempre se puede expresar como el LCO de x.
multiplicado por algún m, donde m es de la forma 2n más 1, es decir, un número impar. El LCO de X no necesariamente es un número par, ya que si el número en cuestión, X, fuese impar, el LCO tendría que ser 1. Y creo que esa es la propiedad principal. Vamos a usar esta propiedad más adelante en estructuras de datos. Así que ténganla muy en cuenta. Acá la pregunta es la siguiente. ¿Cómo calculamos el LCO? ¿Cómo se les ocurriría calcular a ustedes el LCO? Asuman con un while, con un for, lo que quieran. La primera forma en la que se les ocurra. X ampersand menos X. ¿Por qué? El bit más a la izquierda es así. Ya, pero el bit más a la izquierda es el MSO. Nosotros queremos el bit más a la derecha ahorita. Y bueno, lo que dice Gabriel está bien. El LCO de un número es igual a X ampersand menos X. Y la pregunta, como dije hace un rato, es ¿por qué?
Muy bien. Vamos viendo por qué se da esta relación. Vamos a decir lo siguiente, ¿ok? Ya que el LCO es lo que nos interesa en estos momentos, nosotros vamos a escribir X como una máscara alfa, un 1 y una máscara teta. Esta máscara teta son puros ceros. Puede ser una secuencia vacía incluso, si es que el número X es un número impar. La alfa sí, no importa. Es decir, la alfa no puede ser cualquier cosa. Vamos a señalar que, bueno, el bit de signo lo vamos a ignorar. Vamos a enfocarnos solo en el bit de valor, ya que X y menos X tienen bits de signos opuestos. Así que al momento de hacer el ampersand va a quedar 0 en dicho bit, así que el resultado va a ser considerado como no negativo. Por lo tanto, es de nuestro particular interés el que los valores asociados sean los correctos. ¿Qué cosa es menos x? Habíamos visto que menos x era el valor de x menos 1 complemento. Pero x menos 1, ¿qué sería? Si a este número alfa 1, 0, o bueno, una secuencia de ceros, le restamos 1, ¿qué sucedería? Bueno, ¿en dónde está? eh, bueno, vamos a suponer que tenemos algo como esto, ¿no? 0 así, menos 1. Este 0 no puede restarle el 1, tendría que sumar 1 y llevar el carry a la izquierda. Este otro 0 sería 1, 1, 1, 1, 1, hasta que llegamos a este 1 al cual sí se le puede restar volviéndolo 0. De ahí hacia el lado izquierdo no hay ninguna modificación. Esto implicaría que este es el valor de x menos 1. Así que vamos a borrar esto, ya que ahorita así como está no nos ayuda mucho. Vamos a decir que esto es alfa 0 y vamos a ponerle ahora i, ya que pasamos de una secuencia de puros ceros a una secuencia de puros unos. Y le tenemos que sacar complemento todavía. Hay que tomar en consideración eso. Por lo tanto, el resultado final sería alfa complemento, el 0 se convertiría en un 1 y el i se convierte en teta de nuevo. Y esto tenemos que compararlo con esto de acá arriba. Y notamos que si le sacamos ampersand, tendríamos alfa intersectado con su complemento, lo cual es 0. 1 intersectado con 1, que es 1. Un conjunto vacío intersectado con otro conjunto vacío es un conjunto vacío. Lo que justamente nos va a dar el valor del LCO. Y con esto pudimos verificar que esta relación sí se cumple. ¿Y por qué esta relación es importante? Seguro se preguntarán. Porque nosotros quisiéramos mejorar este 1.12, 1.13, para lo cual voy a copiar y lo voy a poner en otro código. Sin necesidad de cambiar tanto el código o siquiera cambiar la idea como tal. Así que vamos a intentar iterar solo sobre los bits prendidos. Vamos a colocar acá. Porque si nosotros pudiéramos evitar esto, o sea, evitar este if, entonces técnicamente deberíamos tener un mejor rendimiento, porque ahora la cantidad de trabajo que haríamos en total no sería n por cantidad de máscaras, sino sería la suma de la cantidad de unos entre todas las máscaras, lo cual no es, digamos, también está acotado por n, por n por 2 a la n, pero es muy inferior numéricamente hablando.
Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que m es igual a la máscara. M va a ser mayor que 0. Y vamos por lo pronto a decir lo siguiente. Le vamos a quitar el LCO en cada vez. Lo que significa que nosotros deberíamos decir algo como esto, ¿no? In I es igual a getOrder de M. Bueno, getLCORder, algo así. Y acá justamente surgen algunas preguntas. ¿Cómo obtenemos el orden del LCO? Porque recordemos que el LCO es la potencia de 2. Es un 2 a la K. ¿Y qué pasa si yo quiero saber el valor de K en un tiempo rápido? En esta situación vienen a salvarnos las funciones nativas de C++, que son llamadas funciones built-in. En este caso, la función que nos da el orden del LCO es la función built-in CTZ. Y con esto deberíamos tener un mejor rendimiento, ya que no estamos pasando sobre los bits que no están prendidos. Bueno, el LCO no lo he declarado todavía. LCO de x ampersand menos x. Ahora sí. Como podemos ver, el tiempo ha mejorado drásticamente. Hemos pasado de 1 segundo, 1.12, 1.13 a 0.28. Es casi un factor de 4, ¿no? Bueno, de 3 podríamos decir que es una mejor aproximación. Así que esta es una mejora significativa. Porque como dije, ¿no? Si tenemos un problema en donde el tiempo está bastante ajustado, cualquier optimización mínima de constante vale. Así que vamos a tener esta segunda versión como una mejor referencia, ¿no? Ahí se las acabo de enviar. Sin embargo, esta segunda versión siento que se puede mejorar. Se puede mejorar sin cambiar demasiado el código. Vamos a ver. Primero vamos a ver qué parte se puede mejorar, ¿no? Por ejemplo, esto no se puede mejorar, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Esto podría mejorarse de ser posible, ¿no? Es decir, de todo el código, esto es lo único que me podría dar la idea de que podría mejorarse. Vamos a ver. X menos LSO de X. En pocas palabras, X menos X ampersand menos X. 1, 2, 3 operaciones. 2 aritméticas y una bitwise. Y esto simplemente es quitar el LCO. Una vez más, vamos a representar el X como una máscara cualquiera, alfa, 1 y teta. Yo quisiera quitar este 1, pero yo no sé qué cosa es. Y lo quisiera quitar en menos de 3 operaciones, porque si lo hago en 3 operaciones o más, entonces no estoy mejorando nada. ¿Qué pasa con el X menos 1? Habíamos visto que su valor es invirtiendo el 1 y el 1 y los ceros del teta. Es decir, un 0 y varios unos. Y qué curioso, ¿no? Estos dos conjuntos son complemento del otro, así que su intersección debería ser vacía. Por lo tanto, x ampersand x menos 1 debería darme alfa, 0 y teta. Pero esto es equivalente a haber quitado el LCO. ¿Cuántas operaciones hay? 2. Podemos todavía mejorar haciendo ampersand igual m menos 1. Si ejecutamos una segunda vez,
Tal vez no se note tanto la diferencia, pero va a ser mínimo. Bueno, bueno, ¿qué tenemos acá? ¿Cómo me vas a dar más tiempo? Bueno, me da exactamente el mismo tiempo, ¿no? Pero en términos de legibilidad del código, hemos quitado una función. Hemos quitado 3 líneas mínimas, pero que eso puede mejorar nuestro tiempo de implementación. Tal vez esta mejora no sea tanto por el lado de tiempo de ejecución, pero sí por el tiempo de implementación. Cualquier mejora sigue siendo válida. Así que tenemos esta solución que, bueno, ahora está un poco más rápida que las anteriores y no se ve tan larga de implementar, ¿no? Este built-in CTZ es lo que nos salva, porque esto se asume que es OD1 aproximadamente, por ser una función casi constante. Entonces, ¿hasta acá queda todo claro? Bueno, eh, como un pequeño ejercicio extra, que es lo que vamos a ver mañana en la clase, les voy a dejar lo siguiente. ¿Cómo podríamos iterar lo siguiente en menos de O de 4 elevado a la n? Bueno, vamos a poner algo así, ¿no? Este es un pequeño ejercicio para que lo vayan pensando solamente, no es necesario que lo resuelvan, si les sale mejor todavía. Y es cómo podríamos iterar, dado un conjunto fijo, todos sus subconjuntos en bueno, en menos de O de 4 a la n. ¿Por qué digo en menos de O de 4 a la n? Porque bueno, ¿no? Tú tienes todos los conjuntos posibles es 2 a la n, entonces haces un doble for y simplemente verificas que esté dentro del otro, ¿no? Que eso es fácil porque la intersección debería ser igual al que está contenido. Así que eso sería O de 4 a la n. Yo quiero algo mejor que eso, porque sí se puede. Y eso principalmente. Eso ya sería lo último. Recuerden que tienen el contest del tema. Particularmente quisiera que hagan hasta el problema G, si se puede. El día de hoy deberían hacer hasta el problema D, como mínimo, porque E, F y G creo que están relacionados a lo otro que dije. No, no, no. No, sí pueden hacer hasta el G, creo. Sí, sí pueden hacer hasta el G. Entonces, bueno, el G no, el G no, el F sí. Hasta el F, hasta el F. El G no, el G tiene que ver con la técnica que acabo de preguntar. Así que, si nadie tiene más dudas, yo daría por finalizado el tema de hoy. Déjenme pasar lista. Vamos a pasar la asistencia de hoy. Diego Alejandro Pulido Bonilla. Amir Fernando Puente Cosme.
Presente. Ah, acá está. Santiago Castro Sierra. Aldo José Félix Maigua. Gabriel Campelo Formiga. Vladimir César Palacios Pérez. Cristian Eduardo Santamaría López. Alex Fabián Traves Vaca. Tony Enrique Astuguamán Dávila. Carlos Walter Corrales Yucra. Hansi Barra Quispe. Víctor Alejandro García Vargas. Ana Sofía Castellanos Mosquera. Daniel Felipe Díaz Moreno. Julio Enrique Yauri Tucayasi. Gabriel Gerardo Yarleque Ramos. Jorge Guillermo Olarte Quispe. Omar Miguel Mamani Zucari. Samuel Felipe Chambi Tusaca. José Manuel Rabichagua Marín. Juan Josué Terán Rebasa. Jack Jeffrey Cruz Mamani. Sebastián Joshua Quispe Condori. Carlos Fernando Díaz Vargas. José Guillermo Albarrán Aguilar. Presente, profe. Ok. Daniel Eugenio Santos Silva. David Valleza Ayala. José Emilio Atauchi Mamani. Angelo Yosimar Aguirre Torpoco. Ian Anthony Marcelo Álvarez Orellana. Mackenzie Yaceli Márquez Ríos. Diego Manuel Granados Retana. Daniel Granados Retana. Presente. Yelosca Isabel Chávez Paredes. Muy bien. Entonces, hasta acá la clase de hoy. Recuerden resolver la mayor cantidad de problemas que puedan. El día de mañana nos vemos para terminar el problema o el ejercicio que les dejé acá al final. Y a lo mejor vemos algunos problemas del mismo contest, los resolvemos en clase, porque estoy seguro de que vamos a terminar en menos de una hora lo de recorrer los subconjuntos.